Bueno, aqui estamos. Vidal Medina, dramaturgo, diretor, docente. E com o Vidal Medina, começamos nosso conversatório de hoje. Olá, Vidal. ¿Cómo está? Hola, Clever. Pues muy bien, aquí acá en México, mañana soleada. Sim? Hay buen clima por acá, a pesar pues, del encierro y el confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Pero bien, con buen humor, con muchas cosas. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Ujú. Sim, momentos, este momento de incertidumbre que estamos vivendo, não? Poder ter um dia assim soleado, tranquilo, penso que já ajuda um pouco. Comentávamos sobre como está o tempo, o dia, como está sendo sua experiência como dramaturgo, criar em momentos tão excepcionais como este de confinamento provocado por el COVID-16. Pues ha habido como diferentes 19, momentos. 19, perdona, COVID-19. Sí, COVID-19 o también le dicen el SARS-CoV-2, Também ¿no? popular, conhecido popularmente como coronavírus. Claro, sí, creo que SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es el nombre de la neumonía. Pneumonia, sim, sim. Bueno, son ahí detalles médicos que he estado leyendo. Pues una de las cosas que estaba haciendo es leyendo sobre virus, por ejemplo, ¿no? Sim. ¿Cómo he estado viviendo esta etapa? Pues una de las cosas que me llaman la atención son las lecturas. O sea, ¿qué es lo que ahora me ha llamado la atención leer? Mucho, obviamente creo que a muchas personas les está pasando. Nos hemos estado investigando sobre cuestiones médicas, ¿no? Sobre virus. Por ejemplo, estoy leyendo ahorita un libro recién traducido del chino al español, con toda la información sobre el coronavirus y las medidas y todo esto, ¿no? Pero es muy interesante porque la velocidad a la que estamos respondiendo es muy distinta o es muy... es de tomarse en cuenta, ¿no? A la velocidad a la que estamos ahorita dando respuesta al coronavirus o a la emergencia. Otra cosa que pienso es que no estamos preparados para hacerle frente. Es decir, somos muy torpes. No nos esperábamos un problema de esta magnitud. Y lo mismo debe estar pasando para darle respuesta en la escritura y en el arte. O sea, creo que todavía estamos ensayando maneras de responder y de entender incluso qué papel jugamos nosotros en todo esto, ¿no? ¿Quiénes somos después del coronavirus? Porque no somos los mismos antes que después, pienso yo. Y son las cosas que pasan un poco por mi cabeza, que me ayudan a escribir, ¿no? Que reflexiono mucho. Digo, los libros para mí son importantes. Otro libro que me parece ahorita importante y que estoy leyendo y me ayuda a sobrellevar esta etapa es un libro de una filósofa de la ciencia que se llama Isabel Stengers. Y el libro se llama En tiempos de catástrofes, cómo hacerle frente a la barbarie que viene. Y es un libro de 2017 y no habla de la catástrofe ambiental, sino de la catástrofe política y económica que ya veníamos viviendo, ¿no? Que el coronavirus nada más viene a decir, a ver, señores, pausa, ya veníamos viviendo una crisis, ahora solamente tiempo de hacernos, ¿qué vamos a hacer después de esto, no? Es decir, ¿cómo vamos a reactivar las cosas? No sé, son cosas que he venido como pensando. He estado escribiendo, terminé un cortometraje hace como una semana, todavía le faltan correcciones. He estado trabajando mucho en esta idea del confinamiento, un proyecto pues, obviamente generado a partir de la red de dramaturgos en la que estamos involucrados. Pero bueno, todavía dándole vueltas al asunto, todavía no sé muy bien para dónde va a ir esto. Pensando también, Clever, y esto creo que podríamos dialogar sobre esto, no tanto, bueno, sí,
con la dramática por un lado, pero, y podríamos darle muchas vueltas, pero ¿qué va a pasar con el teatro? O sea, ¿no? ¿Qué va a pasar con el espacio público? ¿Qué va a pasar con el contacto con el público? Eso después del COVID, quiero decir, ¿no? ¿Cómo nos vamos a volver a organizar? ¿Tú crees que, bueno, era una pregunta que yo tenía para más, adelante, pero como has tocado en este tema, ¿tú crees que con toda creo que de una cierta manera, esta avalancha que ha provocado la pandemia, el confinamiento, donde os criadores buscaram talvez um horizonte, uma saída, se confinando, tentando trabalhar desde las pequeñas pantallas de los teléfonos móviles ou de la pantalla do ordenador via redes sociais, Facebook, lo que sea, Twitter, Instagram, em esta tentativa de escenificar teatro, seja por leitura dramatizada ou incluso pequenas cenas teatrais desde as redes sociais. ¿Tú crees que já estamos, de alguma maneira, criando um embrião, um elemento para tentar desarrollar novas fórmulas e formas de trabalhar, de criar escenas, de desarrollar propostas escênicas, de desarrollar novas maneiras de hacer teatro? Híjole, pues es un buen tema porque yo creo que estamos ante una situación, es un caldo de cultivo para imaginar nuevas formas. Uh-huh. Es decir, están las condiciones dadas en el mundo para imaginar nuevas formas o el futuro del teatro, por así decirlo, ¿no? Aunque se escuche muy, muy pretencioso. Por ejemplo, yo creo que vi una foto hace unos días que me llamó mucho la atención y era, imagínate un teatro en el cual, sí, está todo lo tecnológico que tú dices, pero imagínate un teatro al aire libre como un autoteatro, ¿no? Por ejemplo, veía una foto, alguien imaginando el nuevo teatro, un actor al centro y todos con sus automóviles rodeando al actor, sin contacto físico, cada quien adentro de su automóvil, viendo la representación del actor y los focos de los automóviles iluminándolo. Esto foi algum país, Canadá, ou onde foi? Eu he visto também, eu não sei Sí, que país foi. fue un dibujo. No, Bueno, yo vi un dibujo. Houve um concerto, creio que aí ou ontem, eu não sei em que país exatamente, onde o público estava dentro do coche. Dinamarca. Uh-huh. E havia um concerto e as pessoas miravam o concerto desde o coche. Eso, o sea, eso podría ser una manera de seguir haciendo teatro sin correr riesgos de infectarte, ¿no? Por ejemplo, en este nuevo panorama que vamos a vivir. Otra cosa que es muy importante ahora, bueno, que yo también estoy como dándome cuenta, es la importancia de lo colectivo. Aunque el teatro ya lo sabe, ¿verdad? Porque el teatro, si no es en colectivo, no funciona. Ahora también me doy cuenta de la importancia incluso de lo colectivo en la escritura. Es decir, tener proyectos en común ayuda a llevar a buen término y tener buena salud, incluso en lo creativo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es lo mismo que un creador en solitario se siente, desarrolle una idea, a que haya 5, 8, 10 creadores desarrollando 8, 10 ideas, trabajando hacia un mismo fin, ¿no? Uh-huh. Y creo que este valor de lo colectivo
va a ser de las características de estas nuevas organizaciones que vamos a tener después del COVID. Es decir, es más importante ahora lo colectivo para sostener al individuo. Creo que también es algo que yo reflexiono a partir del confinamiento. ¿Me explico? Então, sobre essa colocação tua sobre a preocupação sobre os espaços, não? E Sí. falava desse de burro e eu também colocava do concerto. Sí. Seguramente não há volta atrás. Não? Os criadores que estavam durante todas essas 2 décadas, não, deu boom o boom desta evolução tecnológica, a criação teatral estava muito apartada, estava muito alejada de tudo isso. E de repente, com a pandemia, o coletivo teatral migra de maneira massiva às redes sociais, não? Também colocava antes que pode ser que nós outros estamos já generando um elemento, uma nova maneira, uma nova fórmula de fazer teatro, e pensava, enquanto tu estava comentando, os espaços teatrais não convencionais seguramente terão que cambiar, porque seguramente o streaming e as redes sociais, o teatro estará presente nas redes sociais cada vez mais, e para conseguirmos criar um linguagem que se conecte com as redes, necessitamos explorar novos espaços. Aí eu pensava que seguramente o teatro cada vez, penso eu, não? Cada vez estará mais dirigido às salas não convencionais, quer dizer, vamos ter que revisar a estrutura, a arquitetura do formato de las salas y de los espacios teatrales. Es muy interesante lo que mencionas, fíjate, porque en el contexto de mi ciudad, por ejemplo, el teatro más importante de la ciudad, o sea, el teatro de la ciudad de Monterrey, está cerrado desde el año pasado. Está cerrado por un problema estructural en una de las vigas y corre el riesgo de caerse el techo. En ese teatro le caben, no sé, 1,500 personas de aforo. Ese teatro, además, tiene abajo, en el sótano, una sala pequeña que nosotros llamamos la sala experimental, y es la sala donde se presentan las nuevas dramaturgias, los grupos emergentes, obras de pequeño formato, obviamente de características artísticas, no comercial. Bueno, esos 2 espacios tienen cerrados desde el año pasado y no ha habido actividades en ellos, y no va a haber actividades en todo lo que resta quizás de este año, no sé. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir? Quiero juntarlo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Tenemos que, al menos en Monterrey, forzosamente al menos los artistas de teatro, buscar soluciones y alternativas para presentarnos fuera del espacio institucional teatral que está cerrado, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, quiero imaginarme que las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en el teatro, pero también que el teatro está cada vez más presente en las redes, ¿cierto? Exactamente. Y aquí llegamos a una especie de paradoja que pudiera ser falsa o no, ¿verdad? A lo mejor Jorge Dubati nos pudiera, si estuviera aquí, nos pudiera alumbrar en este caso, ¿no? Es decir... Nessa semana apontei aqui uma frase dele que ele dizia, Dubati, sobre a pandemia ha realçado a relevância do convívio. Exacto, bueno, y ahí va la paradoja, ¿no? Si el teatro es el arte de la presencia, ¿qué pasará con el teatro cuando la presencia sea virtual, ¿no? Es decir, la presencia es virtual, ya no es física.
¿seguimos haciendo teatro o estamos reinventando el cine? ¿O qué, no? O sea, Também, são possibilidades. Aunque creio que o teatro, como é um acto, um fenômeno de convenção, onde necessita, exige esse encontro com o público, de eu ver um horizonte mais de um híbrido, por exemplo, de eu ver a possibilidade, creio, por exemplo, de tu estar com montar um espetáculo em México, pero tu necessita de uma atriz, por exemplo, um pequeno exemplo, não? Juliette Binoche, que está em sí. Paris. E tu pactar como dramaturgo ou diretor, pactar com Juliette Binoche de uma participação em tua obra que tu está dirigindo em Cidade de México, por exemplo. E como esta atriz seguramente tem uma renda muito complicada, tu diz, mira, esse cenário é exatamente tal. Esse cenário é uma calle de Paris, mientras tu está tomando um café e o texto é exatamente esse, ou tu está falando por telefone móvel e o texto é exatamente esse. Quer dizer, isso pode generar que tu tenha a participação de uma atriz, penso eu, em tua obra, estando em México, quer dizer, em algum momento do espetáculo, uma atriz que está em França ou está em Londres pode atuar e participar dentro do seu espetáculo, seja com uma imagem gravada ou seja indireto por streaming. Ok. Eu vejo que isso pode ser muito interessante, pode enriquecer muito o teatro também. Eu não vejo o teatro migrar por redes sociais diretamente, incluso porque necessitamos lograr elementos, os símbolos são diferentes, os códigos são diferentes, teremos que lograr esses novos códigos, esses novos símbolos para que funcione na pantalha. Eu não sei se existe essa viabilidade, mas eu creio uma coisa mais híbrida. Eu creio uma coisa mais híbrida e veio também a possibilidade de que ver teatro por la pantalla não seja tão aburrido. Pero a única alternativa que veio do teatro poder ser visto de maneira impactante e emocionante como na película é cambiar o formato. As salas terão que cambiar o formato porque necessitamos entrar com a câmera dentro do espetáculo. Claro. Dentro do espetáculo. Então eu vejo mais essa coisa mais híbrida. Sí, pienso que hay cambios, ¿no? Cambios sustanciales. Esto que mencionas de lo híbrido me parece como una buena posibilidad, ¿no? Pero yo pienso en lo inmediato. Por ejemplo, pienso que una sociedad recién salida de un confinamiento por infección difícilmente va a confiar otra vez en reunirse en aglomeraciones para ir a ver un espectáculo. Estoy especulando, pero creo que la sociedad no se va a reunir tan fácilmente en grupos grandes, ¿no? Sim, é curioso que tu está comentando, porque alguns diários, bueno, hoje é o país, sale 72 pensadores e filósofos falando sobre o momento que estamos vivendo e alguns tentam, pelo menos, dar alguma señal para onde vamos, não? Alguns colocam que quando houve momentos de guerra e de peste, quando finaliza ao largo da história, momentos de conflitos, momentos bastante dramático, há duas possibilidades, não? Aí lá eufória, que todos saem de maneira eufórica, como uma grande festa, e por outro lado estão aqueles outros que têm muito inamovível dentro do medo, não? Se instalam em ao medo, não? E necessitamos um tempo para que conseguirmos entrar ou adentrar em uma normalidade. Eu também me quedei pensando também porque tu comentava sobre o tema sobre a questão do confinamento e
esta ausência de convívio, né? Uhum. E em tua colocação, tu comentavas é o encontro. Os atores necessitam reencontrar, o público, o teatro necessita se reencontrar com o público. Sí. E tu comentava também sobre o tema dos dramaturgos, não? Que o teatro não existe sem o coletivo, não? Sem o Sí, coletivo. Como será? Me pergunta é como será? Tentar profundizar um pouco aqui, porque nós também vivemos numa realidade que dentro do nosso coletivo aí, já há alguns anos, ou uns quantos largos anos, os atores têm muitíssima dificuldade de trabalhar dentro de determinados coletivos. Quando eu digo coletivo, eu digo companhias. Não? uhum, De companhias, porque todos estão, primeiro, na precariedade de nossa profissão, onde a grande maioria de nós outros temos doble jornadas laborais para sobreviver, e muitos dos atores estão entre a doble jornada e o casting de publicidade, tentando buscar a vida dentro do âmbito da publicidade ou o teste para películas, pero não querem arriscar mais sua carreira dentro dessa inestabilidade, uma inestabilidade de muitíssima precariedade. sí. Não? Então, esta é a realidade. E como será? Eu creio que os que sobrevivam a as companhias, os coletivos que sobrevivam este confinamento e esta pandemia, porque está o tema econômico, que muitos teatros serão, pelo menos aqui em Espanha, em Catalunha especialmente, muitos teatros, salas serão resgatados, conhecido de resgate, para seguir adelante. As companhias não sabemos porque creio que, não sei se esse resgate, esta ajuda a ribará as companhias, pero como seguirá esses atores que são tão reticentes a participar ou figurar dentro de um coletivo ou na companhia? Não sei se tu contempla. Yo creo que sí, más o menos. Pero yo creo que bueno, voy a señalar algo porque es puede que me equivoque, pero yo creo que el universo, el cosmos, la naturaleza y este planeta, ¿verdad? Ha dado muestras de cambio, ¿no? O sea, el planeta muta, ¿verdad? Y los seres vivos que pertenecen a él se adaptan a esas mutaciones del medio ambiente, ¿verdad? Sí. Y se adaptan y evolucionan. Claro. Entonces yo creo que sí estamos ante un panorama de adaptación y evolución importante. Es decir, ahorita mencionabas, esperemos que pronto volvamos a la normalidad. Yo soy más pesimista, no vamos a volver a la normalidad. Es decir, ya estábamos encaminados hacia este punto. Mi teoría o la tesis que yo manejo es que ya vamos a vivir en los tiempos post-normales. Es decir, va a haber un montón de factores que tenemos que empezar a tomar en cuenta para poder vivir en esta nueva realidad, ¿no? Y uno de esos factores va a ser la posibilidad de las pandemias, la posibilidad de una alta contaminación ambiental que nos obliga a usar barbijos todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, los barbijos se quedan. Los barbijos ya no van a salir de la sociedad, ¿no? Eso va a ser un cambio social. Vamos a ser más cuidadosos con nuestras vías respiratorias, ¿no? Yo creo que los actores, como ahora, al menos me está pasando a mí, y creo que a algunos escritores, dramaturgos, van a ver, al menos yo estoy entendiendo la importancia de lo colectivo, incluso en mi escritura, incluso que otras voces, que otras miradas atraviesen mi escritura, ¿me explico? Incluso al crear como el taller, el colectivo, el tener un grupo de creadores desde la escritura, ahorita me parece como más muy viable.
¿Y sabes quién ya lo hace esto? Aunque con otros fines, el cine ya lo hace. La televisión ya lo hace. Aunque los fines de la televisión son comerciales, ¿no? Ya o sea, sí trabajan los grupos de escritores, trabajan los grupos de guionistas, se ponen, se sientan y hacen el trabajo, ¿no? Pienso que a lo mejor también el teatro esté migrando hacia esos modos que ya la televisión ha hecho, ¿no? Sobre todo en lo colectivo me refiero, a la escritura, y que a mí ahorita me viene bien, o sea, con la gente con la que estoy trabajando, con mis alumnos que están escribiendo, me viene muy bien tener siempre puntos de vista, comentarios, ¿no? Incluso ideas de mi propio hijo sobre lo que estoy escribiendo, me pueden cambiar una idea y está buenísimo, ¿no? Pues, va por ahí. O cine já tem o cine já tem uma estrutura, não? O cine, agora as séries que são de moda também, Sí, já tem uma estrutura onde o trabalho do guionista é em equipe, não são tu escreve diferentes capítulos e, e para esses diferentes capítulos aí um grupo um equipe de guionista, então já tem uma estrutura que trabalham mais em coletivos, não creio que o teatro nesse ponto sempre foi muito solitário ajá, do criador, não? E pelo eu vejo que é um caminho muito interessante esse que tu está apontando. Não sei se é dúvida ou também aí um certo pessimismo, porque no caso do cine, das séries que são comerciais, existe uma publicidade por detrás, existe toda uma estrutura financeira, no, que sí, durante um período respalda esse criador. Em nosso caso, dentro do teatro, não temos nenhum respaldo econômico financeiro detrás nos dando suporte para que nós outros podemos criar por 6 meses ou um ano, não? es E cierto, muito menos para poder ter disponível um grupo de atores, não, es para cierto. poder ensaiar, para poder participar das cenas, para participar das montagens, e se não há uma produção, colchão econômico, os atores não vão vir. Então, eu Sí, creio que também meu pessimismo está lá justamente aqui, porque o teatro, ele se consegue uma financiação, se consegue um fomento econômico, para 2, 3 meses, que é a duração do processo de montagem desse espetáculo. E, sí, em la maioria das vezes, não se sabe se essa quantidade de dinheiro estará disponível para que os atores também, ou assegurar os atores para participar dos ensaios. Não? São elementos que nos fazem a mim particularmente me hace ser pessimista de trabalhar em uma equipe de autores se não há um motor econômico que nos respalde, não? Que nos dê muy bien. suporte. Eu vejo nesse sentido, sou um pouco pessimista. Pero também tem uma coisa que tu estava comentando a hora, que também era uma coisa que ia perguntar depois, pero como tu te has adelantado sobre o tema do futuro, como o teatro conseguir adaptar-se às novas realidades, não? E essa coisa imediata depois da pandemia, depois do confinamento. O boom da revolução tecnológica ha fomentado a exclusão de assinaturas como a filosofia, como o pensamento, as artes em generais, não? Sí, E, e parece não, está se repetindo uma vez mais que nos momentos de hambruna, de guerras, de pestes, o pensamento e a filosofia e as artes era como
momento de iluminação, nos davam algumas diretrizes, nos abria algum horizonte, não? E estamos em 2020, parece que não aprendemos. Quando eu digo não aprendemos, eu hablo especificamente das autoridades. Meu discurso vai bastante em direção de onde está o poder, não? Que durante siglos a máquina sigue girando e estamos nos repetindo, não? Estamos nos repetindo que uma vez mais temos um fenômeno mundial que é uma pandemia que mobiliza o mundo, que a paralisado o mundo, e de repente os meios de comunicação, as autoridades descobriram que as artes são fundamentais, são pilares fundamentais de uma sociedade, de uma nação, de um país, que a filosofia, o pensamento são pilares fundamentais em um país. Claro. É também um instrumento, um âmbito, um instrumento de primeira necessidade também. Claro. Como a sanidade, como a educação, não? Pero uma coisa que creio que nos olvidamos é que as artes, como o pensamento, têm essa capacidade de adaptar-se aos tempos, aos cambios de los tempos, não? É como se fora, como se vestira a todo momento uma pele que eu chamo de pele do futuro, não? Ele consegue qual seria a palavra mais correta? Ademais de conseguir adaptar-se, conseguir sobreviver com novas fórmulas, transformar, não? Se transforma, não? Se transforma. Então, me gostaria saber se tu vê dessa maneira que estamos criando um teatro para o futuro, não? Se estamos encaminhando para um teatro de cara ao futuro. Bueno, voy a contestar varias cosas que acabas de mencionar que me llamaron la atención, ¿verdad? Ahorita llegamos a eso del futuro. Primero hablabas de los recursos económicos para el teatro y el contexto de la precariedad en la que vivimos, ¿verdad? Que es un tema viejo, Clever. O sea, es un tema yo creo que tiene todo el siglo XX. Es decir, los artistas hemos vivido en precariedad, obviamente todo el siglo XXI. Es decir, tú y yo no conocemos otra manera de vivir. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ahorita lo que pone sobre la mesa, digamos, esta crisis, y por eso yo digo que no podemos volver a la normalidad, ¿verdad? Si la normalidad era la precariedad, yo no quiero volver a esa normalidad. ¿Me explico? O sea, por eso no podemos volver a la normalidad, ¿no? Sí. Tenemos que estar en la posnormalidad, es decir, la normalidad era la excepción, era algo que no nos gustaba. No nos se hacía bien esa normalidad, ¿no? Esa economía exuberante, explotadora, donde el arte no importa. Todo esto que estás mencionando, eso es la normalidad. Bueno, no hay que volver atrás, no podríamos volver atrás. Por eso yo menciono, en ese sentido, es juego, pero también es muy en serio, ¿no? Es muy realista. Vivimos tiempos... Es realista, la posnormalidad ya. Y eso implicaría un reto para esos actores y para nosotros como teatreros, pero un reto político, ¿sí? Y aquí en México creo que hay mucha gente que sí lo tiene claro, es decir, tenemos que pelear las guerras en los congresos, en las leyes, en las políticas culturales, es decir, donde se dan y se toman las decisiones y donde está el poder que tú mencionas, para que los recursos tienen que llegar y pasen obviamente por la producción artística. Es decir, es una guerra política y sí tenemos que asumirla como nuestra. No podemos dejarla solo en manos de los diputados, de los políticos. Tenemos que asumirnos también como agentes políticos, definitivamente. Esos serían nuestros tiempos postnormales, ¿no? No solo somos artistas en el sentido romántico del término, ¿no? Sino que somos artistas
en el sentido político también del término, es decir, ciudadanos que tenemos que sernos responsables de nuestro futuro. Uhum. Eu estou Y es bastante un, de acordo. ¿sí? Estou bastante de acordo contigo. Si no seríamos, si no, no aprendimos nada. Si no hacemos eso, esto que estás mencionando, no hay memoria. Parece que no hay memoria, pero también la memoria tiene que ser en el sentido del reto político, ¿no? Uhum. Si no, no entendimos nada de Walter Benjamin, si no, no entendimos nada de Brecht, si no, no entendimos nada de la Segunda Guerra Mundial, si no, no entendimos nada de Antonin Artaud, ¿verdad? Y la peste. Pero yo sí voy mucho al sentido de la responsabilidad política que tenemos, y no solo romántica e idealista, que también, ¿no? Entonces, pienso que eso es muy importante para el teatro del futuro. Los artistas, eso cambia el teatro del futuro. El artista que está comprometido con su realidad, está comprometido con su política, definitivamente va a estar comprometido con su estética y con su público, ¿no? Es decir, creo que son cosas de un sistema complejo que se conectan, creo yo. Eu creio que estou bastante de acordo. Eu creio que o coletivo teatral, o setor teatral, de alguma maneira, tem aí alguns agentes que são, ou atores que são, de alguma maneira, responsáveis, ou delegamos a esta responsabilidade a alguns atores que seguramente não são muito conscientes da realidade do coletivo, não? Que são essas autoridades políticas ou pessoas que estão dentro de setores como o sindicato de artistas que não tem ou levam muitos anos sem saber o que é subir nas tablas, levam muitos anos sem saber como é complicado organizar um projeto, criar a ser um pressuposto de buscar sala para apresentar o espetáculo, de organizar uma produção. Não creio que creio que de alguma maneira delegamos delegamos o que deveríamos a ser nós outros a uns atores que não trabalha que não estão trabalhando evidentemente para nós outros, né? Y no es fácil, Clever. O sea, eso que te digo, por eso yo lo planteo como un reto. Sí. Es un reto, porque la gente que está en el poder, los políticos, los representantes, muchas veces no están sensibilizados al arte, no conocen qué significa ensayar 6 meses o 3 meses una obra de teatro, lo que cuesta. Es decir, y no es su papel, ¿verdad? Ellos no tienen por qué estar sensibilizados. Nosotros somos los que tenemos que hacer que nuestros derechos se cumplan y poder dialogar con esas personas, ¿verdad? Completamente de acordo, completamente de acordo. Falando sobre, tu antes comentava sobre o tema desse momento de pós-realidade, que é o termo que tu utilizou depois da pandemia. Escrever teatro em um momento, em uma sociedade da pós-verdade, não? Onde todos creem que tem razão, que seu discurso é importante. Bom, estão nas redes sociais, não? Esse bang, onde todos se tiram os trastos na cabeça. Está aí o fenômeno das fake news, que é quase que uma competição diária com o periodismo. Tu já não sabe o que é verdade, o que é realidade, não? Políticos utilizando la fake news, e algumas vezes tu pensa, cara, isso é ficção ou é realidade? Não, como é esse teatro em momento como esse? Estão confusos, não? Híjole, sí. Como é escrever teatro com realidades como tomar lejía, como diz a Trump, como aqui os de Vox, não, na extrema direita,
buscando organizar uma manifestação ayer, não, em momento de pandemia, não, ou um louco como Bolsonaro que atormentado como Bolsonaro com um discurso de que o COVID-19 é uma pequena gripe, não? Como escrever teatro com esta loucura que podemos chamar também de realidade, porque muita gente crê nessas pessoas, ¿no? Sí. Necessitam crer em essas pessoas. No, claro, de hecho mencionas algo muy importante, ¿no? Son palabras asociadas, ¿no? Creer, o sea, hablas de la gente necesita creer, pero también necesitamos crear. Es decir, y para poder imaginar necesitamos que algo nos atraiga lo suficiente, ¿no? Es decir, para poder imaginar necesitamos creer. Exactamente. Entonces, yo asociaría un poco estas dos. Yo lo que hago o intento hacer, a ver, no hay respuestas, ¿no? O sea, una cosa que primero hay que... Yo no tengo ninguna respuesta. Isso é importante. Eu sempre digo aos jovens atores que vêm trabalhar algumas vezes comigo, que vêm com tudo muito preparado, com argumentos. Não, esse personagem... Perdona. A primeira coisa que temos que aprender nesta profissão é que o teatro não tem resposta. E a função do teatro é provocar a reflexão. São perguntas. Exactamente. São perguntas para provocar uma reflexão, ¿no? Exacto. Y creo que ese es el camino. Yo utilizaría, si me pidieran un consejo de por qué utilizar para escribir, utilizaría 3 conceptos, ¿sí? Para pensar mi escritura. Complejidad, es decir, sistemas complejos, sistemas dinámicos, ¿sí? Que están en movimiento y generan interacciones entre los miembros. Pensaría en contradicción, es decir, puntos de vista irreconciliables, ¿no? Sí. Y pensaría en caos. Pensaría en sistemas complejos funcionando incluso en orden. Cosas así. La organización dentro del propio caos, ¿no? Para decir, ok, en este mundo tengo que ir, ¿no? Ajá. Y esas son las 3 Cs de los tiempos postnormales. Es la teoría de los tiempos postnormales, que la verdad me atrae mucho. Pero estoy de acuerdo totalmente contigo. El teatro, y no creo que ningún arte incluso tenga respuestas, ¿no? Yo creo que más bien planteamos preguntas, planteamos entornos, planteamos la humanidad en el contexto en el que nos encontramos y nuestras incertidumbres, vulnerabilidades y lo que somos, ¿no? Es decir, ese sería lo ideal. Pergunta, tu hablabas de caos. Me gostaria que hablasse um pouco do teatro, não? Sim. Habla um pouco de tu teatro, tua maneira de fazer teatro, de escrever teatro, de contextualizar teatro e como tu teatro se ubica dentro desta realidade, desse caos que vivimos. Sí. Yo creo que desde hace años, por ejemplo, voy a hablar de 2 obras que son importantes para mí. Una se llama Vestigios. Uh-huh. Es una obra que se asocia completamente al caos porque yo la escribí en momentos de mucha inseguridad aquí en Monterrey, donde había balazos en las calles, literalmente. Y yo me fui a hacer una residencia argentina. Yo me sentía muy culpable de no estar aquí en mi ciudad. Cuando mi ciudad se la estaba llevando el carajo, yo estaba allá en Buenos Aires escribiendo una obra de teatro y estrenándola. Qué puta. Una manera de relacionarse con la violencia es escapar de ella. Pero escapar de ella da mucha culpa, ¿no? Entonces yo creo que en Vestigios hablé de eso, ¿no? Es decir, como en medio del caos uno quiere escapar, pero también hay gente que no va a escapar, ¿no? Esa gran putada, ¿no? De la realidad. Una de las grandes putadas de la realidad. Exacto. Uno quiere escapar. Entonces creo que en el caos nos encontramos, al menos en Vestigios, con un personaje que quiere escapar, pero también quiere rescatar gente.
no quiere irse solo, ¿no? Y el Lolo, el personaje de Vestigios. En Vestigios hay un cubo enorme encima de la ciudad arrojando bolas de fuego, que es la metáfora de la destrucción, ¿no? O sea, no es otra cosa. Y ante esas bolas de fuego la gente no sabe qué hacer. Hay gente que está ensimismada con el cubo, ¿no? Que lo adora. Hay gente que no le tiene miedo a ese cubo, ¿no? Pero realmente el cubo está destruyéndonos. Y Lolo quiere escapar, pero también quiere rescatar gente. Y un poco, creo que el caos y el miedo nos llevan a esos tipos de situaciones. Vestigios va por ahí. Es una obra muy apocalíptica, como se puede escuchar, ¿no? Pero en ese momento mi ciudad sí estaba siendo bombardeada de alguna manera, como Irak, no como Irán, pero de alguna manera sí. Y era mi manera de plasmarlo. ¿Cómo me relaciono también yo con la ficción? Es que aunque soy realista, es decir, sí, cada vez me interesa más el realismo, la fantasía y los elementos fantásticos me parece que siguen siendo importantes en el imaginario humano, ¿no? Cosas que rompen la lógica de nuestras vidas cotidianas, muchas veces suelen ser más, suelen marcarnos, ¿no? Como en esta obra Vestigios, te digo, hay un cubo enorme arrojando rocas en la ciudad, pero también hay un personaje que es una especie de centauro que da mensajes o que le revela cosas a mi personaje y que quizás solo él lo ve, ¿no? Pero ese personaje fantástico permite que mi personaje sepa, ¿no? O sea iluminado, ¿no? Por estas cuestiones mágicas. Entonces me gusta lo fantástico por un lado, y por el otro lado estoy muy, ¿cómo se dice? Fascinado, aunque esté mal, por estos futuros que distópicos que vienen, por este abuso de tecnología incluso, o de esta explotación masiva del medio ambiente. ¿Qué va a generar esto en el futuro? Son cosas que me llaman la atención para escribir, ¿no? No sé si, si contesté tu pregunta, pero Vestigios sería la obra de la que creo que entra más en la cuestión del caos del que estamos hablando. E como Sí. a segunda parte da pergunta, como esse teatro, tu teatro, se conecta com esse caos, com essa realidade que vivimos, como dialoga, como se Pues, ubica, ¿cómo se ubica? assim, como ¿Qué se ubica, como pregunta? dialoga. Pues yo creo que se ubica por ejemplo, una cosa que pienso, que no sé si conteste tu pregunta o no, pero eso es lo que ahora estoy pensando, ¿no? Habría que pensar, o sea, habría que ubicarnos no sé, para construir nuevas narrativas, en nuevas maneras de pensar la escritura dramática o el punto de vista en el cual yo como escritor me sitúo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy pensando mucho en escribir desde la calle. ¿Dónde vas a situar tu escritura? Pues ahorita no me imagino mi escritura sucediendo en un teatro, ¿me explico? Ahorita Entendo perfeitamente. Sí, entonces, ¿dónde voy a situar mi escritura? Yo la situaría en la calle, de inmediato. O sea, lo primero que escriba ahorita que termine la charla contigo y la próxima obra de teatro, yo la imagino en la calle. Entonces ahí pondría mi obra próximamente, ¿no? Otra cosa que pienso es, me imaginaría, a lo mejor ya no hablando en nombre de Vidal, sino hablar en nombre de un otro, que sea muy otro para mí, hablar en nombre de una mujer viejita, una anciana, hablar en nombre de un homosexual, hablar en nombre de una lesbiana, o sea, yo situarme en los pies de alguien más y tratar de escribir desde ahí. Isso que tu está colocando é fantástico, porque aí com a... Já havia comentado com a Fedora Freitas, e Uh-huh. depois em um conversatório de aí com Vidal, com Vladimir Vera.
Fedora colocava que já há nas últimas décadas o teatro está mais conservador, a sociedade está mais conservadora, o teatro está mais conservador. O grande teatro, as grandes salas oficiais, sigue sendo um teatro dirigido a uma determinada classe, podemos chamar burguesa, que está acostumada e busca um entretenimento. Né? Então, onde tu monta um espetáculo com uma luz espetacular, um cenário espetacular, né? Com atores com uma certa postura, com uma maneira de colocar a voz, pero que só não podemos desenvolver um teatro com atores com uma preparação mais orgânica, um teatro com uma dramaturgia de risco em las medianas e pequenas salas, algumas medianas e pequenas salas que se atrevem e que abrem seus espaços para obras, para novas propostas em um teatro mais de vanguarda. E ela citava que, por exemplo, não vê nadie montar Marquês de Sade, porque ela ha estudado muito Marquês de Sade, además de atriz, dramaturga, diretora de arte também. E os contos de El Decamerón de Boccaccio, porque tem esse apelo erótico, não? Uhum. E com Vladimir, aí falamos sobre isso, que o teatro ele está mais conservador. Por outro lado, estamos trabalhando bajo a uma política que podemos chamar de ditadura do politicamente correto. É muito difícil criar bajo um paraguas chamado politicamente correto, e com essa censura que está especialmente nas redes sociais, que chamamos também de la policía que está preocupada e vigilante de nossas genitais, não? Preocupada com o que estamos fazendo na cama ou em quatro paredes, e com quem vamos à cama. Isso, e o teatro não está conseguindo reflejar, discutir sobre a sexualidade, sobre a diversidade, e como tu estava colocando agora, não nos vemos as pessoas trans sobre o cenário ou nas salas como se chama nos teatros, dentro da programação, obras que reflexionam de determinados coletivos, seja o coletivo de las trans, seja o coletivo de los travestis, seja o coletivo de grupos que seguem estando marginados. Eu comentava, por exemplo, aqui temos leis muito específicas, muito restritas, e esses coletivos estão contemplados com leis muito duras contra racismo, contra homofobia. Mas, por outro lado, eles estão em seu grupo, estão lejos. Não? E, tradicionalmente, esses grupos marginados sempre han estado muito próximo do teatro. Estavam muito próximos de los criadores, não? E minha observação, e falando com a Fedora e com Vladimir, é evidente que esse grupo está sigue marginado pelo próprio setor teatral, porque uma das coisas, quando um aprende a ser teatro, ser a dirigir, ser a ser dramaturgia, o que diz Brecht é que o teatro tem a função de refletir sobre o cenário sua observação do que vê ao seu redor. Não? O que hacemos é levar o cenário de maneira mais exagerada, pela função do teatro reflexionar sobre seu tempo, sobre sua sociedade, sobre o cenário. E vimos coletivos completamente marginados, não?
a própria crítica, que para mim a crítica há muitos anos que ha perdido sua legitimidade, essa crítica também vê propostas onde discutimos determinados assuntos, como foi colocado sobre as pessoas trans, sobre determinados coletivos, como algo não é de bom tom, não é algo, pode ser algo vulgar, não? Algo chavacano, melhor não tocar nesse tema. Então, vamos deixar os travestis, as transexuais em su gueto, podemos dizer assim, não? Sí. Não sei se tu tem a mesma percepção, e que vivemos uma censura, creio. Sí, Sí. y es una censura ideológica, Clever, o sea, es una autocensura. Yo hasta hace muy poco realmente puse sobre la mesa este tema del otro, ¿no? O sea, la otredad, pero la otredad ya en el proceso de creativo, pues, ¿no? Não Normalmente cabe, não? nosotros, Politicamente correto não cabe dentro da criação. ajá. Nosotros como dramaturgos pues estamos acostumbrados a, al menos yo, ¿verdad? Crear personajes masculinos y femeninos, pero nunca me meto en problemas en ese sentido, ¿me explico? Y creo que sí es muy interesante, sobre todo porque estos grupos marginales que tú mencionas también son nuevas maneras de entender el mundo, es decir, ellos también representan nuevas formas de estar, ¿verdad?, en el mundo, y son sociedades emergentes. Entonces creo que un poco la salud de nosotros depende de conocerlos y depende de dialogar también con esas formas de estar en el mundo. De ahí la idea de... bueno, y otra cosa es que hay mucha desinformación acerca de esas realidades. Yo, por ejemplo, hace poquito he leído sobre ficción, sobre personas, un homosexual, por ejemplo, leí un guión que tuve que revisar y la verdad que me dio mucho miedo el tratamiento que se le da, miedo en el sentido de que hay mucha ignorancia alrededor de los temas, ¿me explico? Entonces yo creo que habría que asumir esas otras voces y hacerlo con seriedad, ¿no? O sea... Cada vez eu creio que o teatro ele tem a função de dialogar com a diversidade. Exacto. Estoy de acuerdo. Tiene que dialogar con la diversidad, si no se queda pues se queda corto, ¿no? Se queda corto y no logra cumplir totalmente su función, ¿no? Y se vuelve un teatro achatado, aburguesado, conservador, que bueno, ya sabemos qué pasa con ese teatro, ¿no? Em México, como o parágrafo do politicamente correto funciona sobre os criadores de México? De que maneira influi? Aquí creo que también hay mucha diversidad en ese sentido, y aunque la mayor parte del teatro subvencionado es un teatro que cumple con todos los cánones, ¿verdad?, que debe cumplir las obras de teatro, sí hay manifestaciones, la verdad, me voy a aventurar a decir, pero no soy un gran conocedor de todo lo que pasa en mi país, pero sí hay gente haciendo teatro de vanguardia o con nuevas lecturas de nuevas teatralidades, hablando de temas políticos, de temas de marginación social, de temas de diversidad sexual, pero no es la gran mayoría, definitivamente. Y aquí en mi ciudad menos, ¿verdad? Es decir, es todavía una ciudad más conservadora, que tiene teatro, mucho teatro amateur, pero menos teatro profesional, que, bueno, tocar estos temas, pues sí, esporádicamente, ¿no? Pero no hay como un movimiento, no hay como una conciencia activa acerca de esto. Estava comentando na hora, tu me comentas agora sobre o teatro amateur, que em muitas companhias, como a saúde
de las compañías y de los creadores, dramaturgos en México. Sei que tu está dentro de dramaturgiaamericana.com, que aí Sí. uns autores impressionante, não? No. Tu, Yo Xavier, creo, Fernando Del Monte, David Gaetan, no hay, hay claro. figuras muito interessantes dentro da dramaturgia Goza de muy buena salud. mexicana. Sí, yo creo que la dramaturgia mexicana goza de muy buena salud. Hay muchos creadores de varias generaciones, pero activos. Sim. Gente que empezó en los 90s, en los 80s, pero que siguen activos. Y hay nuevas generaciones todavía interesadas en hacer teatro, que eso es lo que me gusta, ¿no? Es decir, yo veo que hay, al menos por cada 10 años, un puñado de dramaturgos, ¿no? 5 o 10 dramaturgos nuevos que surgen cada 10 años y que están a la vanguardia, que están haciendo sus propios discursos, elaborando sus teatralidades, como acabas de mencionar ahorita David Gaitán, pero seguramente vienen muchos detrás de él también. Y creo que el teatro tiene mucha fuerza aquí en México. Es decir, hay muchas asociaciones, hay mucha organización también a partir de la gente de teatro. No en mi ciudad específicamente, pero en el país sí. En el país sí, y están muy organizados. O sea, realmente yo estoy en un grupo de Facebook donde hay representadas alrededor de 50 asociaciones teatrales, más de 10,000 personas, ¿me explico? Y convivimos todos los días y hablamos de leyes. Entonces, bueno, eso es en términos políticos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay mucha producción teatral. Hay mucha gente preocupada por hacer teatro en México. Tu generação, os autores, tu e outros autores de tua generação, quais são os autores de dramaturgo mexicano que influenciaram a ti e tua generação? De mi generación, los autores importantes, bueno, los nombres, pues podemos hablar de Edgar Chías, podemos hablar de Alejandro Ricaño, podemos hablar de Legón. Sí, são de tua generação, Edgar Chías, pero los anteriores, ¿qué son los autores? ¿Qué influencia tuvieron en mí? Sí, ¿qué son los referentes? Mis referentes son David Holguín, el maestro David Holguín, que es un gran dramaturgo y lo he leído y la verdad es un muy buen escritor y director de teatro. Otro de mis referentes es Jesús González Dávila, un dramaturgo que ya murió, que escribía un teatro muy desnudo, un teatro de frontera, un teatro mucho de la frontera Estados Unidos-México, muy fantasmal, muy desértico, muy teatro de desierto. Eso me gusta mucho, por ejemplo. Jesús González Dávila, David Holguín, ¿cómo se llama este otro hombre? Hay otro hombre de acá del norte, híjole, no puede ser que que se me olvide su nombre. Camino Rojo Saibaiba, híjole. Es un dramaturgo norteño. Me van a crucificar aquí en México por no acordar de un autor que es tu referente. Es mi referente. Los autores norteños y los autores que retratan el desierto, el migrante, la cotidianidad de las mujeres que se quedan solas porque sus esposos se van a trabajar a la frontera, son mis referentes norteños favoritos. Y algunos autores de ciencia ficción también, pero cuentistas y así. Una curiosidad ahora. O México tem hace fronteira com os Estados Unidos. Existe aí uma influência de contaminação de autores mexicanos que contamina a criadores teatrais estadunidenses ou estadunidenses que também contaminam de alguma maneira criadores mexicanos como... Mira, yo creo, así como autores, yo creo que va a depender mucho de lo que lea cada quien, ¿no? O sea, quién es tu autor. Pero lo que sí influencia demasiado, o sea, a menos aquí en Monterrey, desde niños escuchamos mucha música en inglés, ¿me explico? O sea, yo escucho grupos de rock, punk,
desde que Toda a América tengo Latina, todo 12, mundo. 13 años, ¿no? O sea, escuchamos eso. Y se habla mucho inglés. Estamos influenciados por la ropa. La ropa que se usan aquí en Monterrey es ropa comprada en Estados Unidos. O sea, hay más que autores, ¿no? Aquí nos influencia la cultura muy cercana que tenemos. O sea, ahí me queda a 2 horas Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí hay mucho pocho, hay mucha gente que habla Spanglish, Spanish, pocho. ¿sí? Y utilizamos la ropa de Estados Unidos desde que yo soy niño, las películas gringas, ¿no? El cine estadounidense. E aí companhias, criadores que trabalham com Spanish, criação de dramaturgia em Spanish. Fíjate que buena pregunta, hasta ahorita no sé de alguna que Esta tenga. curiosidade, não? Pero sí hay gente, sí tengo como gente que me da a revisar sus guiones a veces que quieren que sean en inglés y en español para el mercado gringo, para el mercado estadounidense. Olha, Y pensando nos Estados Unidos, há 40 ou 45 milhões de hispanohablantes. O sea, é uma Espanha. sí, totalmente. Entonces sí es un mercado que todavía no, de hecho como mercado todavía nos falta explotar mucho Estados Unidos, ¿no? El mercado hispanohablante, Texas, California. Sí, claro que hay dramaturgos mexicanos y directores que tienen más presencia, pero no tanto como quisiéramos, ¿eh? Creo que no tenemos tanta presencia en los Estados Unidos. Tu já havia pensado comentando sobre os livros que tu estava lendo. Então, Sí. me pergunta era a famosa pergunta de que, bueno, a famosa frase ou uma entrevista do filósofo italiano é, Nuccio Ordini, que é professor, é filósofo e catedrático de uma universidade em Itália e afirmava que em estes momentos de pandemia de confinamento, em Itália, as universidades não haviam leído tanto o Decameron de Boccaccio como agora, não? Então, minha pergunta era que livros tu estava lendo, porque tu já se adelantou lá, e ao início, então eu perguntarei por Sí. livros. Está lendo teatro? Tem No, assim, alguma novidade de teatro que tu diz, acho que é leído de um autor estadunidense ou alemão? no, Clever. Teatro no estoy leyendo. Teatro no estoy leyendo. Estoy leyendo ensayo político. Estoy leyendo guión de cine. Y estoy leyendo cosas como esta, mira. Historia. Utopia. Utopías. Nova Espanha. Sí, el tema de la utopía es un tema que también me llama mucho la atención. Ahorita yo estoy muy clavado con la ficción climática, cuestiones de medio ambiente, cuestiones ecológicas, y lo del virus me gusta mucho, pero también me interesaría tocar más adelante en algunos talleres la cuestión de la creación pensando en la utopía. Y me compré este librito porque parece que la utopía, desde Tomás More, es algo muy presente en América Latina, o sea, al menos en la creación de la Nueva España. Sempre ha tenido essa conotação de não somente de novo mundo para digamos assim, de la contemporaneidade da primeira das guerras, não? Muitos judeus se foram à América como novas oportunidades, mas também desde a Europa hay uma utopia como qual a palavra, la Ítaca, não? Essa América tão sonho, como um sonho, não? Essa utopia
É como se no... Aí havia uma canção que não existe pecado bajo do Equador, não? Uma canção antiga dizia sobre isso. Então, a América sempre sempre creio que sigue um pouco, não, vista desde aunque tentam explotar muitíssimo o tema da violência, pela América sempre miram lá, desde a Europa miram a América como essa utopia de la Ítaca, ¿no? Exacto. Sí, y ahorita creo que es un buen tiempo para reflexionar sobre la utopía, ¿no? Ya no hablemos de la utopía, sino las utopías posibles, ¿no? Utopías. Sí, claro, utopías, es decir, esos lugares por crear que aún están latentes, esas nuevas cartografías del mundo que tenemos que dibujar porque no han sido dibujadas todavía. Eso serían las utopías. Sí, ya ves, creo que me gusta la filosofía, o sea, me gusta como que estar siempre leer mucho ensayo, mucha filosofía. Eu acabo de... Eu havia lido o Decamerão de Boccaccio, mas eu já conectei com La Peste de Albert Camus, que o final tem uma reflexão filosófica espetacular e sempre digo às pessoas para que leiam. E penso que é um momento para... Eu creio que mais que também é a realidade da sociedade, muita gente está muito enganchada a los meios de comunicação pelas estatísticas, quantos estão infectados, quantos mortos. Pelo outro lado, estou vendo pessoas que estão indo mais por reflexão filosófica. Vamos ler um pouco de filosofia, um pouco de pensamento que ajudará bastante ao mundo, não? Dizendo isso, eu te lanço a pergunta: para que serve o teatro? Para que sirve a criação? Para que sirve a dramaturgia? En general, ¿para qué sirve el teatro? Creo que es sí, pues es un pulmón espiritual, sirve para respirar, para mantenerse vivos, pero espiritualmente. Creo que en la historia de la humanidad y actualmente lo estamos viendo, el teatro y el arte sí son esenciales para el ser humano, es decir, son nuestra manera de respirar y de hacerle frente a los vacíos y a los retos con fortalezas, ¿no? Ya sea intelectuales, espirituales, humanas, y el arte son los pilares de esa alimentación o ese alimento que necesitamos para respirar como tal. Perfeitamente. Bueno, Vidal, muchísimas gracias por tu participação aqui em nosso conversatório. Creio que foi momento de uma charla muito, como diz um amigo meu de País Basco, uma gozada. Não creio que sempre podemos temos oportunidade de charlar e abraçar sempre boas ideias, boas reflexões. Eu gostaria muitíssimo de agradecer por esse momento, por essa charla tão increíble, ¿no? Muchas gracias a ti, Clever, por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con el mundo y con otros compañeros creadores estas pláticas que ahorita son importantes. Gracias por tu iniciativa, gracias por tu grupo y por la invitación. De todo corazón, muchas gracias. Perfecto, buena noche. Buena noche, acá es buen día. Perfecto.